Y ya estamos de regreso en Es Noticia. Ponga atención a esta información, porque a más de un mes del incendio que afectó el relleno Santa Marta y que cubrió con una nube tóxica a la ciudad de Santiago, académicos aseguran que es necesario cambiar el sistema de tratamiento de desperdicios. Según los expertos, es necesario que las autoridades implementen nuevas tecnologías que permitan procesar los desechos y también extraer energías. Queremos conversar más de este tema y para eso nos acompaña en CNN Chile el ingeniero ambiental Luis Díaz. Profesor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, mucho gusto. Profesor, primero que todo preguntarle, en la normativa vigente, en el sistema actual, ¿es posible identificar a priori cuáles fueron las causas de estos incendios que no solamente estuvo en el relleno Santa Marta, también en Loma Los Colorados? ¿Hay indicios que para usted sean las probables causas de esto? Bueno, por supuesto, cada vez que hay un proyecto de este tamaño, ¿no?, se tiene que aprobar por la legislación chilena a través de un estudio de impacto ambiental y por lo tanto, como comenzó a operar hace varios años, este fue aprobado. Lamentablemente a lo mejor hubo algunas negligencias o algunos eventos que no se pudieron prevenir, ¿cierto? Fue algo muy focalizado, pero cuando no hay un buen sistema de reciclaje previo, llegan al relleno sanitario un montón de residuos que pudiesen ser potencialmente focos de incendio. Por ejemplo, material orgánico, papeles, vidrios, que generan este tipo de focos de incendio. Y si no hay una revisión, si no hay una prevención, pudiese generar un incendio de esa magnitud. Usted dice no se hizo el proceso de reciclaje correcto. ¿Cuál es el proceso de reciclaje que se hizo y cuál es el que debió haberse hecho? Claro, lo que pasa es que el reciclaje hoy en Chile está todavía en pañales. Afortunadamente ya hay una ley que se está discutiendo en el Congreso. Entiendo que ya el Senado ya aprobó. Y esa ley va a permitir generar esta cadena del reciclaje, y por lo tanto es una cadena que también incluye la responsabilidad por parte de las empresas, responsabilidad de todos nosotros, y también pasa por un tema educacional. Nosotros hoy en Chile no tenemos aún una cultura del reciclaje. No. Y por lo tanto... Son muy pocos los lugares, de hecho, donde se hace la separación de los elementos. Lo que hoy se recicla es casi voluntario, son pequeñas pymes, ¿cierto?, que están trabajando en esta línea, pero hoy con esta ley, que esperamos que se promulgue pronto, se va a fomentar el reciclaje y por lo tanto eso va a permitir que a un relleno sanitario o a otra tecnología lleguen los residuos que finalmente se tengan que disponer y aprovechar energéticamente o económicamente el resto de los residuos que pueden ser potencialmente importantes para como materia prima. Y a propósito justamente de esta nueva normativa, ¿cuáles son los cambios que se deberían implementar según usted para evitar situaciones tan complejas como las que se vivieron con los últimos incendios? Porque no solamente hay un daño a la estructura misma de la empresa, sino que también a los vecinos de los barrios colindantes. En uno de los incendios incluso fue toda la región metropolitana afectada por la contaminación medioambiental. Bueno, es una muy buena pregunta y tiene que ver con innovación y desarrollo. Hoy Chile tiene que caminar hacia aprovechar la basura de otra forma, no disponer todo lo que se genera en un relleno sanitario. Hoy a nivel internacional las principales usos de la basura es para fines energéticos y ahí tenemos un montón de alternativas que hoy en Chile se pueden adaptar. ¿Acaso no existe aún? Solamente a nivel de planta piloto. En la Universidad de Talca, por ejemplo, está trabajando en un proyecto de aprovechamiento de energía de la basura a través de la incineración. Nosotros como Universidad de Santiago y en conjunto con la Asociación Chilena de Municipalidades estamos trabajando en un proyecto piloto también. Ya tenemos instalado en nuestra universidad, en el Departamento de Ingeniería Química, un gasificador de basura. También con el fin de aprovechar energéticamente esa basura que viene después de un reciclaje, ¿no? No podemos llenar el incinerador o el gasificador con cualquier basura. Tiene que haber una cadena previa de separación y de reciclaje de algunos elementos importantes. ¿Y en esa cadena previa de reciclaje debiesen colaborar los vecinos, por ejemplo, separando su basura al interior de la propia casa, luego al interior de las comunidades, o debiese hacer este trabajo el mismo vertedero? ¿Cómo debiese funcionar ahí, por lo menos de la forma quizás más ideal o la forma en que primero se pudiese concretar aquí en Chile? Porque se entiende que la cultura es un cambio que hay que hacer en varios años. Exactamente, la cultura de la basura o la cultura del reciclaje requiere varios años para poder implementarla. Bueno, la ley de fomento al reciclaje, que esperamos, según lo que dice el ministro, va a estar promulgada a fin de año, a principios del primer semestre del próximo año. Eso va a permitir de que poco a poco, tanto nosotros
como personas naturales y empresas, comiencen a implementar sistemas de reciclaje, pero todo pasa por casa. Hoy nosotros tenemos que comenzar a separar la basura en origen, y probablemente la ley va a permitir de que se genere esta cadena de separación, reciclaje, y que posteriormente haya una empresa que lo utilice. Ahora, esa empresa que utiliza esa lata de aluminio o lata de fierro o vidrio, tiene que tener también un acompañamiento o un apoyo de fomento económico, puesto que no es rentable cuando hay una empresa que se quiere instalar con reciclaje si no hay un gran volumen que se tenga que reciclar, porque este tipo de basura o este tipo de elementos que se reciclan son commodity, y por lo tanto, para que sea rentable tiene que haber un gran volumen que se pueda procesar. Ya, y respecto de justamente de aplicar estas tecnologías en las empresas, ¿hay una estimación, a propósito de que ustedes también tienen algunas instalaciones en planes piloto, ¿hay alguna estimación de qué costo podría tener eso, por ejemplo? Porque se lo pregunto porque usted me decía, son las pymes las que básicamente trabajan de esta forma. ¿El costo es muy elevado? ¿Por qué no se ha implementado hasta ahora en Chile? Quizá por voluntariedad de quienes tienen este tipo de empresas. Sí, es una excelente pregunta. Efectivamente, los países que hoy están liderando con tecnologías de aprovechamiento energético tienen un PIB bastante mayor que el nuestro, pero se han atrevido y ha permitido que la pequeña y mediana empresa vaya caminando hacia un negocio de la basura o un reciclaje de la basura. Ahora, la ley de fomento al reciclaje va a permitir que también haya un apoyo hacia la empresa, un apoyo del Estado hacia un las incentivo pequeñas, económico. Incentivo económico, probablemente un incentivo tributario, que va a permitir de que esto paulatinamente se vaya implementando. Ya, pero el costo es muy alto en relación, o sea, la inversión que se hace, ¿en cuántos años promedio, por ejemplo, se puede recuperar la inversión que ustedes hicieron en el caso del plan piloto? Claro, generalmente cuando uno hace una evaluación económica, estamos hablando para una municipalidad, ¿no?, que tenga sobre 50 o 100.000 habitantes, estamos hablando de una recuperación de capital del orden de los 10 años. Ya. Cuando uno habla de una incineración o cuando uno habla de una gasificación de la basura, son equipos sofisticados, son equipos que tienen que asegurar que no se generen gases contaminantes, claro. ¿Cierto? Tiene que haber un sistema de abatimiento importante de los gases, que no se generen lixiviados y que se aproveche energéticamente la basura. Y eso tiene un costo elevado. Y en este aprovechamiento del uso energético, ¿de qué forma se puede realizar este uso energético? Y también preguntarle a usted en la gasificación, ¿cómo trabaja concretamente? ¿Qué es lo que se recicla para poder producir también ahí una nueva energía? Correcto, hay varias alternativas, pero las más importantes va a depender del volumen, ¿cierto?, de la basura, va a depender del tamaño de la zona urbana, que se puede usar una incineración o una gasificación. Ahora, cuando hablamos de gasificación o incineración, tenemos varias alternativas como aprovechar esa energía. ¿Ya? Una puede ser para producir calor, y por ejemplo puede usarse ese calor para aquellas ciudades que tienen problemas de calefacción urbana, y con eso puede ayudar a usar menos leña, por ejemplo, y que una ciudad, en vez de usar leña en su estufa, puede tener una red de agua caliente que se genera producto de esta planta de incineración o gasificación. Si es una planta mucho más grande, podría, en vez de generar calor, generar electricidad a través de una planta de cogeneración eléctrica. Profesor, lo último, preguntar cuál es la recomendación que usted le haría al ciudadano, al que nos está viendo en la casa, cómo hay que separar la basura para por lo menos apoyar en parte estos problemas que se han provocado en los vertederos, quizás colaborando con un poquito, con separar la basura, se puede resolver un problema quizás más grande que lo que hemos visto durante las últimas semanas. Bueno, es un tema importante y que tiene que ver con el trabajo no solamente con el adulto de la casa, que es el que finalmente toma la decisión qué hacer con la basura. Es un tema importante con los niños en la casa, especialmente porque hoy ya se están implementando los libros de educación, sobre todo de educación de ciencias naturales, otro tipo en química, física, ya se están implementando en estos libros, ¿no?, para diferentes cursos de enseñanza básica y media, lo que significa el reciclaje, lo que significa separar en origen. Pero no basta que un niño tenga eso incorporado, falta de que eso lo incorpore también el papá, la mamá, el abuelo dentro de la casa, la abuelita, porque probablemente la gente mayor no tiene incorporado la cultura del reciclaje, y por eso es un tema de largo plazo. Entonces, la medida que
esta ley del reciclaje, el fomento al reciclaje, también se vaya incorporando en nuestros hogares a través de una ecuación formal e informal, va a permitir que se genere esta cadena de separación en origen. Probablemente en un futuro en nuestras casas va a haber un recipiente, ya sea una bolsa, un recipiente plástico de un color verde, otro azul, otro rojo, otro amarillo, y nosotros intrínsecamente vamos a hacer la separación. No, este tacho amarillo, siempre ahí vamos a dejar la basura, por ejemplo, orgánica. En el tacho verde vamos a dejar la basura, las latas, por ejemplo. Otros países lo tienen incorporado, no se obliga a la gente a hacerlo, es parte de su cultura, y eso es lo que tendríamos que en algún momento lograr como ciudadanos chilenos. Ya, pues entonces le damos las gracias al ingeniero ambiental Luis Díaz. Muchas gracias por haber estado aquí, también por estos consejos que siempre son útiles. Muchas gracias.